Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, aprender, difundir y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Y al hacer esto, señalar a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esta semana tenemos varios temas importantes, pero hemos querido dedicar la parte fundamental del programa a hablar de la dictadura jefe, de la dictadura propietaria, constructora, gestora y administradora de las dictaduras del siglo XXI en las Américas, que es Cuba. Una dictadura que, como ustedes conocen, tiene 60 años detentando indebidamente el poder, oprimiendo al pueblo cubano y, además de eso, difundiendo y exportando sus artes criminosas por toda América y el mundo para desestabilizar gobiernos, violar los derechos humanos, transgredir la ley, establecer mecanismos de delincuencia organizada que van desde la violación de los derechos humanos hasta el narcotráfico y sobreviviendo en manejar el poder con cara de revolución. Para hablar de Cuba, hemos invitado en esta ocasión a un cubano joven, a un cubano de la nueva generación, al periodista Mario Pentón, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias, un placer estar en tu programa. Mario, eres una persona de la nueva generación, un cubano de la revolución. Has nacido en el tiempo del castrismo, te has educado ahí, has vivido ahí y después has salido de Cuba. Ahora que vives en el mundo libre, vamos a decir, ahora que vives en la democracia más importante, y además eres un periodista exitoso, porque Mario es un periodista de planta del Nuevo Herald, y eso es algo muy importante en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Cómo, mirando hacia atrás, tú podrías darle a Cuba y al mundo una opinión de lo que es la Cuba de la llamada revolución castrista? Bueno, yo creo que primero hay que decir que el ansia de libertad está en el corazón del ser humano. Entonces, y eso es muy importante. Independientemente de dónde tú te eduques, independientemente de la formación que tengas, está el tema de la libertad, de esa necesidad, de esa ansia, de ese deseo inherente al ser humano de ser libre. Y por lo tanto, cuando creces en un sistema como el de Cuba, con tantas limitaciones, pues aprendes, te das cuenta, te percatas por la realidad de que algo no funciona, de que algo está mal. Cuando tu salario no te alcanza para vivir, cuando, digamos, robar se convierte en lo cotidiano de un país y ya no se le llama robar, se le quita la carga criminal diciéndole resolver. Cuando ves que durante años y años se hacen las mismas promesas, pues tú dices, algo no está bien, algo no encaja con la versión de este paraíso que nos han vendido. Y bueno, esa necesidad, esa ansia de libertad, de conocimiento, de búsqueda de oportunidades, pues te lleva a buscar, a conocer, a llegar a buscar otra cosa que después te das cuenta de que es incompatible con lo que se está viviendo en tu propio país, ¿no? Que es incompatible con lo que te han vendido como lo mejor, como la prosperidad. Y esa ansia de libertad que es inherente al ser humano, coincido en eso, puedes tú tener un ser humano en cualquier situación y educarlo de la manera que quieres, pero siempre va a buscar ser libre, esa es la esencia. ¿Está fundada en Cuba un poco también en la necesidad? Bueno, definitivamente, cuando una persona llega a Estados Unidos, cuando un cubano llega a Estados Unidos y dice, yo no soy un emigrante político, yo soy un emigrante económico, a mí eso me impacta mucho, porque esto ha sido un discurso. Hay que entender que la maquinaria propagandística del régimen cubano es gigantesca y que no actúa sin antes haber estudiado muy bien todo. Entonces, esta etiqueta de emigrante económico viene de quitarle la carga ideológica a la emigración, a los millones de cubanos que han tenido que abandonar la isla porque no hay oportunidades. Entonces, cuando dicen esto de que yo soy inmigrante económico, yo me pregunto siempre, bueno, ¿y quién maneja la economía de tu país? Si no es un partido político que ha llevado a la ruina a la nación. Entonces, no eres simplemente un migrante económico, si le estás escapando, y con esto también quiero dejar claro que no estoy
diciendo que los centroamericanos no sean también migrantes políticos, porque me van a decir, ok, pero entonces los centroamericanos que migran, bueno, evidentemente sus países también, es decir, hay problemas en sus países, si no, no migraran. Pero en el caso específico de los cubanos, es decir, emigrante económico, no, es decir, eres emigrante económico porque hay un sistema manejado por un partido que ha sido un fracaso durante 60 años y que tiene los números en rojo y que hace que tu país vive en la miseria y por eso tienes que huir. ¿Tú dirías que Cuba es una cárcel? Muchas personas lo ven así, e incluso ven una cárcel dentro de otra cárcel. En temas de derechos humanos, en temas de libertades individuales, definitivamente actúa el sistema, actúa como una cárcel y hace que los cubanos se sientan en una cárcel. Hay una expresión que me llamó mucho la atención, que yo lo oí en Cuba, y era aquello de tener el policía detrás de la oreja. Hay mucha gente, en la generación de mis padres, por ejemplo, que nació en el terror. Toda revolución lleva consigo ese terror desarrollado por Lenin, bueno, la Revolución Francesa también, de que la gente tenga miedo. Entonces, eso es lo primero. Sobre esa base del terror se funda la revolución. Estas personas que tienen miedo, incluso a lo que van a decir, porque pueden ser represaliadas por esto, van a fundar ese miedo que se va a heredar después a las próximas generaciones. ¿Qué pasa? Que ese Estado el Estado totalitario cubano que vivió la generación de mis padres, estoy hablando de la década del 60, no es el Estado que vivieron mis hermanos, estoy hablando de la década del 80, y mucho menos el Estado que ha vivido mi generación, la generación que nació con el fin del comunismo en Europa del Este y el periodo especial. Esta generación mía del periodo especial ya no funciona ese discurso, el discurso del castrismo de las primeras décadas, porque lo que hemos visto siempre ha sido la ruina. Entonces, ustedes nacen en la miseria. Exacto. Entonces no hay miedo. Entonces, es decir, sí hay miedo, porque definitivamente hay miedo, hay mucho miedo porque tienes un sistema que tiene total monopolio de los medios de comunicación, un sistema que te educa creyendo, haciéndote creer de que es el mejor sistema del mundo. Cuando tú ves el noticiero de televisión y ves que hay guerra en todos los países, que hay hambre, que hay miseria y que en el tuyo los niños van a la escuela gratuitamente y te dicen gracias a Fidel, pues tú te quedas así y dices, bueno, parece que fuera la cosa no está tan bien, pero es después cuando ves a los cubanos que se fueron de Cuba, que regresan y viven mucho mejor que los cubanos que vivieron toda su vida en la isla y que le dedicaron toda su vida a la revolución, pues dices, algo no funciona aquí. Pero sí hay miedo, pero es mucho menos que el miedo que tuvieron nuestros padres, que tuvieron las generaciones que nos antecedieron. Y además de esto, está el tema de la interconectividad. Los jóvenes cubanos son jóvenes universales, son como cualquier joven español, como cualquier joven estadounidense, y tienen esa ansia de cruzar fronteras, de poder comunicarse, de poder estar en línea horizontal con los demás, de no ver el poder como algo que está allá arriba y al cual debemos temer. Tu generación es la generación que se beneficia, y las nuevas generaciones, con la revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones. Es la generación del Internet, la generación del teléfono celular, la generación de las redes sociales. ¿Eso está ayudando a que la juventud se libere en Cuba? Hombre, yo creo que en este momento a lo que más miedo le tiene el gobierno cubano es al Internet. Y es a las redes sociales y es al periodismo independiente que se está haciendo en Cuba, que de hecho lo hemos visto. Es decir, ayer salió el ministro de Energía para hablar de los apagones. ¿Por qué salió a hablar de los apagones? Bueno, pues porque los cubanos se han organizado y han utilizado una etiqueta, Reporto Apagón Cuba, en Twitter, y pudieron hacer un mapa de la oscuridad que se cierne sobre la isla. Entonces, aunque... La isla está oscura, la isla, técnicamente. Hoy la quitan un rato aquí, mañana la quitan un rato allá. Algunos decían que era como un arbolito de Navidad, tiene un foco aquí, otro foco allá. Bueno, entonces, como hace apenas un mes, Díaz-Canel dijo en Televisión Nacional que no habían apagones. Luego, una alta funcionaria de la empresa eléctrica dijo que no iban a ocurrir apagones. Y la realidad es que la gente estaba viendo los apagones. ¿Y qué está pasando? No dan la cara.
pues las personas comenzaron a tuitear, reporto apagón, es decir, estamos viendo que hay apagón y esta etiqueta, esta reacción ciudadana obligó ayer a este señor a comparecer en la televisión nacional y decir, el discurso pues, es poco creíble, que no le falta petróleo a Cuba, evidentemente lo están sacando de Venezuela, pero que el problema de la energía era porque estaban haciendo reparaciones en las termoeléctricas y demás. Bueno, el tema de la mentira como instrumento de poder y de dominación de la dictadura castrista es una técnica, un método que ellos han desarrollado. Y en ese asunto, una de las cuestiones que se plantea es el choque de las mentiras que ellos utilizan frecuentemente, todo el tiempo, con la realidad objetiva. Y en la realidad objetiva, lo que se ve de afuera es que la economía cubana está quebrada, que en el último año su Producto Interno Bruto ha sufrido el golpe de la reducción de la fuente de los médicos esclavos, la reducción de la fuente de Venezuela, las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos liderado por Trump, el cambio de la política exterior norteamericana, el señalamiento de que, con claridad de que es la dictadura jefa del sistema de dictaduras que ocupa Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En ese sentido, ¿cómo ves tú y cómo se ve desde la isla la juventud con la que permaneces en contacto? Porque además Mario representa y es corresponsal del diario Libre de 14 y medio, ¿no? Sí, he trabajado con Giovanni y con 14 y medio durante un tiempo, sí. Bueno, y en esa dinámica, ¿cómo se ve el tema económico dentro de la isla? ¿En qué está la gente? Bueno, la gente está tratando primero de sobrevivir. Eso es el diario de Cuba, es la sobrevivencia. Es cuando se levanta el cubano todos los días en la mañana, lo primero que piensa es qué voy a comer hoy en la noche. Y a eso dedica No hay nada en la despensa, no tienes ninguna reserva, ¿no? Es día a día. Es triste, pero es el día a día. Es decir, la gente vive pensando en qué voy a comer, con qué me voy a vestir. Es decir, cuando un par de zapatos te cuesta tu salario, un par de zapatos te cuesta, y estoy hablando de un par de zapatos chinos importados que no cuestan nada y que el Estado vende a 3 veces su precio en la red de tiendas que es exclusiva de ellos, pues cuando eso te cuesta tu salario del mes, o incluso 2 o 3 salarios del mes, entonces dices, bueno, algo está mal. Pues la gente vive en eso, tratando de sobrevivir. Bueno, y ahora que se agrava eso porque el propio Díaz-Canel ha anunciado la llegada de un nuevo periodo especial, los ajustes para eso. ¿Crees que Cuba está hoy día peor que el 99 cuando tenían el periodo especial con Fidel y llegó Chávez y lo salvó? Bueno, no está peor que no está peor que los años 90 cuando terminó la Unión Soviética, en el año 91 que termina la Unión Soviética. No está peor por lo siguiente. Es decir, en el año 91, cuando Cuba se queda sola dentro de los países socialistas estos, Cuba tenía el 70% de su comercio, alrededor del 70%, era con la Unión Soviética y con los países socialistas. Entonces, además recibía subsidios. Cuba recibió $65 mil millones de dólares en subsidios de la Unión Soviética. Entonces, es mucho más dinero que lo que Estados Unidos le dio a Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y no, evidentemente Cuba... Los europeos trabajan, ¿no? Los europeos a partir del Plan Marshall construyeron lo que es Europa. Exacto. Construyeron Europa. Parece que el castrismo consume, es una esponja, no produce nada. El problema es que había que financiar las guerras africanas de Fidel Castro, había que financiar las guerrillas latinoamericanas, entonces evidentemente ese dinero se fue por otros lugares. Bueno, lo que quiero decirte es que el comercio cubano estaba dedicado exclusivamente a la Unión Soviética, los subsidios venían desde allí. Entonces, cuando eso se termina, se quedan con una mano delante y la otra detrás, como decimos en Cuba. Literalmente se quedan sin nada. En el momento en que estamos hoy no es así. Es decir, hay un desarrollo del turismo que evidentemente no da mucho dinero porque tienen que importar la mayor parte de lo que consume la industria turística. Estamos hablando que de cada dólar, más de 60 centavos se lo gastan en importaciones, entonces prácticamente no les queda nada, pero tenemos el turismo. Tenemos ahora mismo el tema de los médicos que les está dando dinero, ellos están enviando médicos a los países árabes, los países árabes les están pagando y les están pagando muy bien. O sea que el sistema de esclavitud sigue operando más allá de las Américas. Sí,
sí, está en todo el mundo y va a seguir porque ese es el principal renglón de Cuba, de la economía cubana. Bueno, ahí hay un tema de fondo, ¿no? Y es la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Cuba el año 2007, en cuyo segundo anexo se establece que el tráfico de personas es un crimen transnacional. Ahí hay una cuestión que cualquier gobierno o cualquier fiscal que se anime en el marco de lo que es el sistema internacional puede poner en el banquillo del acusado de la justicia ordinaria a los miembros de la dictadura cubana, ¿no? Sí, pero para eso primero tendrían que reconocer que se trata de tráfico de personas y muchos de los estados, por lo menos los que contratan a estos médicos, no lo quieren reconocer. Entonces, es un tema complicado porque si estos estados no reconocen que se trata de un tráfico de personas, no reconocen que se trata de esclavitud, sencillamente hacen como hizo el gobierno anterior brasileño, firman el contrato y le pagan a Cuba el 75% de lo que estos médicos deberían recibir. Pero ahí hay terceros estados. Y bueno, pasando de ese tema, en la descripción de la economía que haces, dices que hoy día la crisis, el periodo especial puede ser un poco más suave que el del 99, pero también hay más cubanos ahora y Cuba produce menos. La economía productiva de Cuba está mucho más achicada que en la década de los 90, por raro que parezca. En los 90 todavía producían algo de azúcar, hoy día importan todo el azúcar que producen. Cuba es un país que depende de envíos económicos y de productos de Venezuela, del Ecuador de Correa, de la Bolivia de Evo Morales, al que puede le saca algo. El aparato productivo de Cuba es técnicamente inexistente. ¿Eso no empeora la situación? Pero tienen, por ejemplo, las remesas que están valoradas en alrededor de 3.000 millones de dólares, que es dinero limpio, que les llega. Y además tienen un pueblo acostumbrado a sobrevivir, como tú dices, o sea, les restrinjan, no haya carne, no haya pollo, no haya pan, no haya azúcar, no importa, van a seguir sobreviviendo. Pasemos de la cosa económica al tema político, la represión en Cuba. Cada día, y sobre todo ahora lo estamos viendo clarísimo, está aumentando mucho la represión, es decir, el sistema, el gobierno tiene miedo. Y es evidente que tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Recordemos que en el último periodo especial, pues ocurrió el maleconazo. La gente salieron a las calles y hoy por hoy no hay un Fidel Castro que salga a enfrentar a esos manifestantes. No hay una figura que tenga, digamos, un peso político y un arrastre que pueda hacer... Parar un maleconazo. Exacto. Y el maleconazo puede venir en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo ahora tenemos las tecnologías, las personas se comunican más. Vimos lo que pasó en mayo con la marcha LGBT, que Mariela Castro y el gobierno intentaron detener, pero ahí estuvo el colectivo LGBTI, salió a las calles, salió en una manifestación legítima y fueron reprimidos, pero salieron. En esa dinámica, ¿tú dirías que Cuba es una bomba de tiempo, que la revolución está cada vez con más riesgo de que en cualquier momento explote o un maleconazo o aparezca el Gorbachev de Cuba, que tiene una fragilidad mucho más grande mirando el presente y el futuro? Sí, definitivamente estamos ante un sistema caduco, ante un sistema que no se logra adaptar a los nuevos cambios, que hace cambios cosméticos para contentar de cierta manera a los inversionistas extranjeros, que está intentando sobrevivir a toda costa. Sobre todo estamos viendo una cúpula que está intentando sostenerse en el poder, haciendo malabares, haciendo equilibrio para sostenerse en el poder. Pero yo creo que la situación del país en cuanto a la conciencia que tiene la gente de dónde estamos como país, del desastre que venimos arrastrando durante décadas, de la crisis perenne, que llevamos 30 años, que no son 2 días, llevamos 30 años en una crisis de la cual no se sale, ese periodo especial que no es que regrese, es que ya se mantenía, es decir, lo teníamos. Entonces, yo creo que hay una conciencia de la gente de que, bueno, esto tiene que cambiar, en algún momento tiene que venir el cambio. El gobierno ha tratado
de maquillar la realidad, y tienes a Díaz-Canel que intenta imitar a Castro, salir a las calles, a hablar con la gente. Es increíble. Y lo sacan silbando los barrios y tiene que salir con su seguridad, o sea... Y es increíble la campaña de propaganda que está haciendo el gobierno. Bueno, ahora mismo ya están en las redes sociales, están... el noticiero de Cuba lo ponen en Facebook. Pero además de eso, como se ve a Cuba de fuera, se la ve ya no como un proyecto político, sino como un proyecto delictivo. Está cada vez más penetrada por temas que vinculan, por ejemplo, con el narcotráfico, Venezuela, las FARC, la producción de cocaína de Evo Morales en Bolivia, el tráfico de droga, el tráfico humano con esto de los esclavos. El terrorismo con los líderes del ELN que los tienen allí en La Habana, y el gobierno colombiano los está pidiendo y ellos dicen no. Y la vinculación con el terrorismo de origen del Medio Oriente. O sea, básicamente tenemos en las Américas, cada vez con mayor claridad, un punto de expansión y de irradiación del crimen organizado transnacional que se llama Cuba. El secretario general de la OEA ha llegado a afirmar que Cuba es una dictadura jinetera, para poner en contexto el sufrimiento que tienen la juventud cubana frente a la necesidad de producir dinero. Y se está llegando a la conclusión de que mientras Cuba sea una dictadura no va a haber posibilidad de seguridad democrática ni de seguridad en las Américas. Es que, y esto está clarísimo, es decir, detrás de Cuba y detrás de su aparato propagandístico están muchos de los gobiernos de la región, sobre todo gobiernos de izquierda, gobiernos complacientes con La Habana, porque en América Latina hay muchísima gente que le teme a Cuba. Entonces, es importante mantener contento al gobierno cubano para que no me active grupos sociales que me puedan hacer manifestaciones, para que me envíe médicos a los cuales yo pueda mandar a remotas regiones y presentarme como el mejor gobernante. Es decir, hay un tipo de contubernio con el gobierno cubano que es evidentísimo, y que el gobierno cubano puede desestabilizar los países de América Latina, está claro. Ahora mismo en Bolivia, en tu país, está un muchacho que yo lo recuerdo de mi época de joven en Cuba, se llama Hassan Pérez, aquel de encendidos discursos, y era uno de los preferidos de Fidel Castro para sus tribunas abiertas, etcétera. De pronto nos enteramos de que está en Bolivia asesorando al gobierno de Evo Morales. Entonces tú dices, bueno, el tema es que el gobierno de Evo Morales en Bolivia, el de Maduro en Venezuela, el de Ortega en Nicaragua, son gobiernos títeres de una penetración cubana castrista que se ha apoderado del país. En Bolivia, además de Hassan Pérez, que seguramente está metido en los temas políticos, los cubanos castristas manejan la educación. Han ido a decir que alfabetizan el país cuando el tema de alfabetización estaba resuelto hace 25 o 30 años. Están asesorando en agricultura, después de haber quebrado Cuba, que no produce ya ni caña de azúcar, manejan el correo, que se ha cerrado en Bolivia. Bolivia no tiene correo, la seguridad del Estado, la seguridad del jefe de Estado, la inteligencia, la identificación de las personas, los pasaportes, obviamente hay médicos, o sea, hay un sistema castrista de apropiación del país que muestra, inclusive en el último tiempo, se han visto imágenes y han sido presentadas, les están dando tierras en el oriente boliviano a los migrantes castristas para que puedan desarrollar actividades económicas. Esa es la penetración, y cuando se ha destapado, por ejemplo, la caída de Correa en el Ecuador, hemos visto el resultado de cuál era el nivel de la penetración castrista en ese tipo de cosas, y también en lo criminal. El narcotráfico es algo que llama poderosamente la atención, y ellos se cubren con el tema político. Ahora, a mí me gustaría tener tu opinión sobre el estado de la población de Cuba. 11 millones de cubanos. ¿Qué hacen los 11 millones en esa cárcel que hoy se llama Cuba? Y tú me decías al empezar que Cuba es un país de gente mayor. Sí, mira, eso es un gran problema que tiene ahora mismo el país, y es a donde nos ha llevado el gobierno, porque ¿qué pasa? Los cubanos cada día
tienen menos hijos. Y es que en unas condiciones tan difíciles para vivir, evidentemente las familias deciden tener menos hijos. Y bueno, también es un tema de educación, también es un tema de planificación, eso también. Pero hoy por hoy Cuba es el país más envejecido del continente americano y bueno, el 20%, un poco más del 20% de la población cubana es mayor de 60 años. ¿Y los jóvenes se van o ¿Qué se quieren significa ir? eso? Exacto. ¿Qué significa esto? Que cada día hay más personas que se tienen que beneficiar de la seguridad social y que se tienen que beneficiar de la economía y que no van a producir, sino que van a depender del trabajo de otros. Pero el tema es, primero, que no hay un aparato productivo para poder sostener Claro, a eso estas te iba a personas. preguntar, ¿en qué trabajan los cubanos? Bueno, hay un gran por ciento que trabaja en el Estado. Es decir, ese fue el pacto, es el pacto de todos los países de este modelo estalinista, que es trabajo para el Estado de alguna manera se convierte en mi patrón y por lo tanto gobierna mi vida. Okay. Empleados del Estado, pero las cifras oficiales dicen que hay como 600.000 cuentapropistas. Sí, pero ¿Eso es creíble? Sí. Pero son licencias medievales las que tienen estos cuentapropistas, es decir, forradores de botones, peladores de naranja. O sea, valor agregado nada, economía nada, no mueven la economía. Sí, también hay una parte que estos son los que mueven un poco más la economía, que son los que tienen estos restaurantes o los que tienen las casas para hospedar a los turistas. Y bueno, eso sí da ingresos, pero lo que te digo de aparato productivo, es decir, de pequeñas, medianas empresas, no existe, porque además el gobierno no quiere y pone freno a esto, porque no quiere que las personas se enriquezcan. El gobierno es dueño de todo y no hay respeto a la propiedad privada, no hay propiedad privada en Cuba, o sea, puedes tener tu casa, pero eso es una especie de operación por debajo de la mesa. Puedes tener tu casa, pero no puedes comprarte una segunda casa y mucho menos rentar esa segunda casa para comprarte una tercera, porque te convertirías en un casateniente y entonces eso, es decir, es una mentalidad heredada lamentablemente de la Unión Soviética y de aquel modelo comunista, y ellos no se dan cuenta que estamos en pleno siglo XXI. Bueno, la Unión Soviética explotó el 91. ¿Qué le falta a Cuba para explotar e ir por los caminos de la libertad? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Si te la puedo contestar, pues no, es decir... Puede suceder en cualquier momento, puede ser muy pronto como puede ser muy tarde. La verdad es que, mira, yo creo que este tipo de regímenes, como mismo ocurrió en la Unión Soviética, el cambio... es muy difícil que venga de un estallido social, que la gente salga a las calles, etcétera, etcétera. Eso, primero, por el mismo hecho de que cada día la población cubana es más vieja, está envejeciendo, y mientras mayores son las personas... pues Está bien, el cambio vendrá de dentro, entonces. Pues ¿Quién es el Gorbachov de Cuba? Después de la muerte de Raúl, eso será más fácil. El Gorbachov de Cuba estaba agazapado entre esos dirigentes que hoy vemos diciendo la revolución es eterna, el socialismo es eterno, claro. Esto es irrevocable. No hay que olvidar que Gorbachov era el jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética y era el jefe del Estado y fue el que propuso el cambio. Bueno, Mario, con este análisis sobre Cuba vamos a pasar al evento de la semana para hablar en el evento de la semana de lo que es el Foro de Sao Paulo y aprovechar las experticias de Mario Penton sobre el tema. En Venezuela, este año, en unos días más, se viene el Foro de Sao Paulo, la reunión del Foro de Sao Paulo que el año pasado fue en La Habana. Les quiero recordar que el Foro de Sao Paulo es el mecanismo que inventa el castrismo después de la desaparición de la Unión Soviética sobre el Partido de los Trabajadores en Brasil, y por eso se llama Foro de Sao Paulo, para tratar de rearticularse en ese momento de crisis, donde se sostenía que, como en efecto sucedió, que el capitalismo derrotó al comunismo y que eso podía ser el final de la historia. Entonces, lo que decidió el castrismo fue multiplicar los ejes de confrontación, salir de la discusión netamente ideológica a la discusión funcional y sectorial, y empezó a utilizar el indigenismo, el feminismo, los grupos gays, el tema generacional, una serie de elementos que hoy día han adquirido carta de ciudadanía y que se expanden por toda América y
que muestran instrumento político con el cual el castrismo puede seguir operando, disfrazando sus actitudes y sus decisiones de crimen organizado como si fuera política. Mario, ¿cuál es tu opinión de esta herramienta castrista que se llama el Foro de Sao Paulo? Bueno, definitivamente ha sido la manera en que se han organizado todos estos partidos de izquierda y que tienen un peso importantísimo en la región y que realmente trabajan para desestabilizar los gobiernos democráticos y para también de alguna manera permear con ese mensaje y con esa ideología pues cada uno de los países de América Latina. De la reunión de Cuba el año pasado a la reunión de Venezuela en unos días más, ¿qué ha cambiado en la región? La decisión del Foro de Sao Paulo del año pasado fue la de resistir el avance antirrevolucionario y atacar al imperialismo. Empezaron un proceso de desestabilización que hoy día se ve en Colombia, en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, prácticamente en toda la región. Hoy día, cuando se vuelvan a reunir, ¿insistirán en eso? Evidentemente ellos van a insistir en eso. Yo creo que lo más importante que ha ocurrido en la región es la toma de conciencia de la crisis venezolana. Es decir, lo que está viviendo el pueblo venezolano hoy no se puede ocultar. No pueden, por más que quiera la maquinaria propagandística de Cuba y de Venezuela, no pueden ocultarlo. A tal punto que la propia Michelle Bachelet, una política de izquierda, ha dicho y ha sido tajante en reflejar que hay ejecuciones extrajudiciales, que los hospitales son un desastre, que los venezolanos están huyendo por millones y que incluso los gobiernos cubanos y venezolanos han tenido que no solo tratar de guardar el golpe, sino han salido a enfrentarse a Bachelet, que era una antigua aliada. Es decir, esto... Bueno, no se puede tapar la realidad objetiva. Ahí están los muertos, la represión, la miseria, casi 4 millones de gente que se va de Venezuela porque no es una isla. Volviendo al tema del Foro de Sao Paulo, ¿tú estarías de acuerdo con la afirmación de que el Foro de Sao Paulo es un instrumento de desestabilización y de coordinación de la delincuencia organizada dirigida por el castrismo? Bueno, yo creo que definitivamente lo que sí es un instrumento de coordinación de estos partidos de izquierda y de esos movimientos de izquierda. Pero la idea es que esto sale de la política y va al ámbito del crimen, porque cuando tú te reúnes a título de política y planeas ataques contra la democracia de los diferentes países, los he enumerado, tú los conoces, cuando tú decides que vas a desestabilizar gobiernos generando movilizaciones que empiezan siendo sociales, o que vas a generar procesos migratorios como el que amenaza a Estados Unidos, eso es delincuencia. Y utilizas el paraguas de la política para decir somos de izquierda, cuando en verdad estás ejecutando, como lo hacían en los 60 y 70 con las guerrillas, estás ejecutando acciones de agresión que son delitos transnacionales. Y estás destruyendo la democracia, que es el fin de todos estos movimientos. Es decir, cuando este tipo de movimientos de izquierda se permean de una filosofía dialogante, de una filosofía de que, bueno, vamos a participar en el discurso y se politizan. Sí, y en realidad lo que hacen es como un caballo de Troya. Una vez que están dentro, y lo vimos en el caso venezolano, es decir, una vez que están dentro, que llegan al poder por vía pacífica a través de las urnas, pues ya comienzan a desmantelar la democracia tal y como la conocemos y a instaurar un sistema totalitario. Pero también usan la violencia, también usan el crimen. Claro, es que depende de la estrategia. Es decir, si en algún lugar puedes llegar a través de los votos, pues llegas, y si no puedes llegar a través de los votos, golpe de Estado. Das un golpe de Estado. Bueno, gracias Mario, gran charla con un joven cubano que desde el mundo de la libertad, de la propiedad privada, del respeto a los derechos humanos, de la vigencia del Estado de Derecho, defiende a Cuba y tiene una visión de que la dictadura puede periclitar en cualquier momento. Bienvenido y hasta cada rato. Muchas gracias a ti. Encantado. Dicho esto, vamos a pasar con Alfredo Ortega a ver el tema de la semana con la exposición sobre Venezuela. Hemos sostenido que un entramado criminal como el instalado en Venezuela únicamente puede ser desplazado a través del uso legítimo de una fuerza que,
a diferencia de las fuerzas malignas que someten y destruyen el país, se proponga la instauración de una república libre en la que quien impere sea la ley. No es posible comprender la tragedia actual si no la sustraemos del ámbito de la política y la insertamos en el ámbito de la ontología, esto es, del estudio del ser. El régimen que instauró Hugo Chávez y que hoy aún impera en Venezuela no debe ser visto como un entramado institucional, sino, como dije antes, como uno criminal. Las constituciones y las leyes deben ser instrumentos para regir y ordenar las sociedades, no para destruirlas. En el caso venezolano, debemos dejar de lado todo aquello que constituya un obstáculo para salir de la tiranía cuanto antes. En otras palabras, y aunque suene como una idea reñida con el tiempo histórico que vivimos, la realidad venezolana se entendería mucho mejor si la vemos de una manera primitiva, esto es, aproximándonos a ella más desde una perspectiva de un estado natural que de uno jurídico institucional. En un estado natural, el más fuerte es el que domina. Chávez, muy probablemente instruido por los Castros, entendía eso perfectamente bien. Por ello, mientras la llamada oposición política se empeñaba en contar votos y recolectar firmas, Chávez contaba fraudes electorales y con ellos contaba fusiles, tanquetas, escudos y milicianos. Entendía, como pocos, que al final del día la política se reduce a la fuerza física y que, como en un estado natural de cosas, el fuerte es el que domina. Si de lo que hablamos es de liberar al país y no de cohabitar con la barbarie, al igual que ocurre con las leyes de la física, la única manera de someter una fuerza X es con una fuerza Y superior a la X. Como comprenderán, al lado de esta complejísima realidad, el concepto de usurpación queda más que descubierto como un simple eufemismo que no da cuenta del problema de fondo. Como sabemos de sobra, el Estado venezolano, más que usurpado, ha sido asaltado y destruido. Y en su lugar se ha instalado el Estado criminal chavista. Y por favor, me perdonan la redundancia. Como proyecto hegemónico, el chavismo, o para hacerlo más general, el socialismo del siglo XXI, y aún más general, toda forma de socialismo, no se plantean una sociedad libre y de convivencia, sino una sociedad donde termina imperando un sistema de dominación en la que el Estado está por encima de una sociedad que indefectiblemente siempre termina subordinada y sometida. De ello se desprende que, frente al Estado chavista, de nuevo, frente a los socialismos del siglo XXI, la única forma que la población puede existir es si está sometida. Alfredo Ortega, que nos está hablando de la situación de su país, Venezuela, es un politólogo, es un periodista que conoce la realidad comparada de su país y que forma parte de los venezolanos que creen que no hay posibilidad de transacción o negociación posible con el régimen usurpador. Les quiero recordar que la usurpación consiste en apoderarse violentamente o por medio de intimidación de un derecho o de una posesión que corresponde legítimamente a otra persona, y que eso es lo que está haciendo el dictador Maduro con el poder en Venezuela. Está usurpando el poder del pueblo para establecer y para sostener la dictadura de la expansión del castrismo, que se llama castrochavismo, porque no hubiera sido posible sin el dinero que puso Chávez, y que forma un nuevo contexto de la denominación política regional y mundial, el castrochavismo, expandido también en Bolivia y en Nicaragua. Alfredo Ortega, que además de ser politólogo y periodista, es un innovador en materia de comunicación en los Estados Unidos, va a continuar explicándonos en esto que fue el coloquio que celebramos en el Inter-American Institute for Democracy y que se llamó El cese de la usurpación en Venezuela. Escuchemos a Alfredo con la continuación de esta importante exposición.
si tratamos la tragedia que atraviesa Venezuela con la urgencia que amerita, nos damos cuenta que no hay un segundo más que perder. No hay tiempo para más giras de naturaleza política, para discusiones electorales fútiles y extemporáneas, para seguir traficando esperanzas y repitiendo consignas vacías, y mucho menos para nuevas farsas en forma de diálogos que sabemos, según nuestra propia evidencia empírica, que no sirven de nada más que para darle tiempo y hasta reconocimiento a la tiranía que somete al país. Hago aquí un breve paréntesis para recomendarles un video que por supuesto lo consiguen en YouTube, de César Vidal, quien por cierto es director también de este instituto. Se titula Concepto filosófico del diálogo, dura apenas 21 minutos. Es una disertación extraordinaria. Confieso que yo la debo haber visto, no sé, 7, 8, 9 veces, en la que se puede ver claramente la absoluta inutilidad de dialogar con una tiranía. Como dice el propio Vidal, la única conversación posible con un tirano es aquella en la que se discutan las condiciones de su rendición. Y mientras no estemos en condiciones de llevar al tirano a una posición en la que lo único se discuta sea su rendición, nunca lograremos una verdadera liberación. No tiene sentido dialogar con quien en el fondo solo quiere destruirte. Los objetivos de cualquier movimiento que se proponga impulsar la liberación de Venezuela deben centrarse única y exclusivamente en lograr esas condiciones para poder hacer con el tirano lo único moralmente posible, llevarlo, o en este caso más bien traerlo a la justicia por todos y cada uno de los crímenes que ha cometido. Mucho se ha comentado sobre supuestos intentos de Maduro de asilarse en tal o cual país, y siempre que escucho eso me pregunto, ¿cómo es siquiera concebible que un criminal como Maduro pueda irse a un país, cualquiera que sea, así nomás, sin pagar por sus crímenes? La verdadera liberación pasa por traer a la justicia a todo aquel que haya delinquido, sin importar si es de un partido o de otro, si es militar o civil, si está dentro o afuera. En una nación verdaderamente libre, como la que estoy seguro aspira la mayoría decente de los venezolanos, el mejor escenario para un criminal como Maduro es pasar el resto de su vida en una cárcel. Cuando hablo de Maduro, lo hago para referirme también a todos los que, como él, son responsables de los crímenes perpetrados contra el país y su población. La verdadera liberación del país pasa por aproximarse a los problemas desde la moralidad antes que desde la practicidad. Para complementar la brillante exposición de Ortega, simplemente recordar que el castrochavismo ha desarrollado una estrategia que tiene 4 pilares. El primer pilar es resistir en el manejo y en la detentación del poder ilegítimo a como dé lugar. Matan, asesinan, reprimen, encarcelan, violan los derechos humanos. El segundo elemento de esa estrategia es conspirar contra los países que los señalan como dictaduras. Esa es la conspiración que están desarrollando en este momento contra países como Colombia, Brasil, Chile, el propio Estados Unidos, países de Centroamérica, que desde el Grupo de Lima, que desde la Organización de Estados Americanos, desde las Naciones Unidas, señalan a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como dictaduras. El tercer elemento es politizarse, tratar de presentarse como políticos, decir que lo de Cuba es una revolución, que lo de Venezuela es un proceso de liberación, que lo de Bolivia y Nicaragua son procesos de liberación de los pueblos, cuando en verdad son delincuencia organizada transnacional que tratan de tapar con lo político el crimen y el delito que cometen todos los días. Y el cuarto elemento de su estrategia es negociar. Buscar escenarios de negociación por donde puedan para tratar de confundir y manejar estos 4 elementos en una mezcla, en un revuelto de acuerdo a sus necesidades, y de esa manera seguir sometiendo a los pueblos y sostener sus dictaduras, como lo ha hecho hasta aquí exitosamente el castrismo en Cuba, que es el diseñador y el inventor de esa estrategia. Dicho esto, vamos a pasar
a nuestros hechos de dictadura, y para eso doy la bienvenida a nuestra directora, la periodista ecuatoriano-americana doña María Fernanda Egas. Bienvenida, María Fernanda. ¿Qué tenemos Gracias. hoy en Hechos de Dictadura? Bueno, esta vez tenemos el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, que ha causado gran conmoción, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial de todos los países que se están sumando a la defensa de la causa venezolana. El capitán Acosta Arévalo fue detenido ilegalmente, arbitrariamente, por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y fue torturado por varios días. Fue detenido aproximadamente el 29 de junio y, antes del 29 de junio, falleció el 29 de junio y luego fue enterrado de una manera también arbitraria contra la voluntad de la viuda, que quería enterrar el cuerpo de su marido en Maracay y lo ha enterrado en Caracas. El cuerpo del capitán Acosta Arévalo ha revelado en la autopsia haber sido torturado, haber tenido descargas eléctricas, y también la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, que lleva un recuento de los abusos de los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, ha dado cuenta de que él ha recibido un disparo en el oído y a partir de entonces ha sido un proceso de tortura. Bueno, estamos ante un hecho, más un hecho delictivo del régimen castrochavista en Venezuela, que está comprobado por todos los medios, porque la mayor comprobación fue cuando este capitán, todavía vivo, se presenta en una audiencia y pide auxilio, y después sobreviene todo esto, incluida su muerte. Más allá de su muerte, después de su muerte, lo que hace el régimen es ocultar el cadáver y proceder, cometiendo nuevos delitos, a un entierro clandestino. Ahora, la pregunta es, María Fernanda, ¿cuántos capitanes Acosta más hay en este momento en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia? O sea, ¿cuánta gente más privada indebidamente de su libertad y torturada hay en los regímenes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua? Porque este es un punto crucial para la denuncia, pero además de la denuncia, para tratar de frenar estos atropellos que cesarán definitivamente cuando las dictaduras sean retiradas del poder, pero mientras tanto hay que hacer algo por esa gente que está detenida. Son bastantes. De acuerdo a la Coalición de Derechos Humanos de Venezuela, habrían en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia alrededor de 270 detenidos. No olvidemos que el asesinato del capitán Acosta y la forma como fue su entierro se asemeja mucho al asesinato de Óscar Pérez. Y también recordemos el caso de Fernando Albán. El tema con el capitán... 3 muertos notorios. Muy notorios, ¿no? Y el caso del capitán Acosta, que es muy similar al de Óscar Pérez, tiene mucha similitud con este entierro clandestino en el que en el velorio no dejaron velar el cadáver. Ya estos miembros de la FAES, estas fuerzas que crean y siembran terror en Venezuela, han estado en el velorio, han sido parte de la familia prácticamente, y han inhibido a la familia de ver el cadáver del el capitán Acosta. Lo han velado, le han enterrado el ataúd sellado a la viuda. Ahora, siendo estos hechos criminales tan notorios, totalmente probados, la pregunta es cómo los gobiernos de otros países pueden tapar estos temas, pueden soslayar estos temas sin ser cómplices, porque aquí hay una actitud directa de complicidad con los hechos. Muchos países han denunciado, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho el Brasil, lo ha hecho el propio Chile, lo ha hecho Argentina. Hay una cantidad de países que han denunciado estos hechos criminales, pero hay otros que guardan silencio y otros, peor, que defienden los actos criminales de Venezuela. Entre los defensores de esos actos criminales está obviamente Cuba, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Ortega, pero llama la atención la actitud de Uruguay y de México en ese sentido, y obviamente la opinión y la presencia por omisión o por acción de Rusia, de China y de otros países que soslayan crímenes
tan graves como los que se está demostrando en el caso del capitán Acosta y como los producidos con el oficial Pérez y con Fernando Albán. Bueno, realmente, como decimos, el silencio otorga. En el caso de Uruguay y México es muy notorio su silencio, así como también lo mantuvieron durante la represión del 2014, el 2017. Nunca se pronunciaron al respecto de los crímenes y las matanzas de los estudiantes. Sin embargo, hay otros países que no están callando. Estados Unidos ha impuesto sanciones directas a esta dirección de contrainteligencia militar, tanto a los bienes que pueda poseer en los Estados Unidos como a cualquier transacción con miembros de esta dirección. Y tengo entendido que España también ha pedido una investigación sobre el asesinato del capitán Acosta. Ahora, en esta materia de lo que es la represión, se ha denunciado también, y hay evidencia de que esto es tecnología cubana. O sea, que es el G2 cubano, los servicios de seguridad de Cuba, los que están operando en Venezuela y están cometiendo directa o indirectamente estos crímenes. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, entre las formas de tortura, ha tenido aplastamiento craneal el cuerpo del capitán Acosta, ha tenido electroestimulación y ha tenido algo que ha llamado mucho la atención y que ha estado en los titulares de su asesinato, que ha tenido cortes en el glúteo. Entonces son bastante inexplicables estas formas y no vistas antes. Entonces sí, pareciera que está incrementándose las formas de tortura y debemos temer por la vida, como mencionaba hace un momento, de 270 detenidos más que están en las cárceles de la Dirección de Contrainteligencia. Bueno, en todo caso, estos sistemas criminales buscan aterrorizar a la gente, como lo explicaba Mario Penton en la primera parte del programa, pero están en evidencia y tienen responsables directos. Ahí están los operadores directos que han cometido los crímenes, que están en el sistema del SEDIM, con presencia de la asesoría castrista de Cuba, que también ha sido señalada. Nicolás Maduro es el responsable principal de todo lo que sucede, junto con su gabinete, que es una organización criminal, y esta gente va a terminar por responder los crímenes que está cometiendo, y lo va a hacer o sea en tribunales como los de La Haya, donde ya hay presentaciones y denuncias de este tipo, o lo va a hacer en el marco de la aplicación de la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional, pero con el nivel de información que existe hoy y con la prueba preconstituida que hay sobre todos estos crímenes que son de lesa humanidad, no ha de haber ni olvido ni perdón y va a haber justicia respecto a esta gente. Hay instituciones que trabajan en esto y que están empujando estos procesos. Sí, precisamente el Instituto Casla, el que dirige Tamara Suju, ya tiene presentadas las denuncias en la Corte Penal Internacional. Han venido documentando muertes, torturas, la represión callejera. También se ha basado en la información del Foro Penal venezolano. Entonces hay información documentada lo suficientemente para llevar a Nicolás Maduro y a su régimen represor a los tribunales internacionales. Bueno, este tipo de situaciones, estos hechos de dictadura que nos presenta María Fernanda, nos tienen que llevar primero a la convicción, al convencimiento de que ha de haber justicia, de que se sabe quiénes son los delincuentes, lo mismo y cosas tenebrosas están sucediendo en Nicaragua. Hemos recibido reportes de la cantidad de presos políticos, de los sistemas de tortura, es la misma metodología. En Nicaragua el tema no está resuelto, ni mucho menos. Se está adormeciendo la situación de Nicaragua con una mesa de negociación que no produce resultados. Y ahora se está yendo en el tema de Venezuela a la misma dinámica. Se está tratando de llevar adelante el famoso proceso de negociación que empezó en Noruega y que sigue en Barbados, sobre el que nuestra opinión es que eso sigue siendo el famoso balón de oxígeno que cada que las dictaduras están por tocar fondo, buscan un proceso de negociación, alguien ayuda en el proceso de negociación y simplemente de aquello no sale nada. Pero de la negociación que se adelanta entre los defensores de la libertad y la democracia y la dictadura de Venezuela en Barbados, hay un conjunto de críticas muy importantes que también podrían ser tratadas como hechos de dictadura. Se considera que
el engaño en el proceso de negociación tan repetida en Venezuela, creo que van por la 10ª o enésima negociación, es una dinámica, es un hecho de dictadura, ya es un elemento esencial de las dictaduras el abrir negociación cuando se están asfixiando. Bueno, es lo único que les queda, porque siempre es cuando ya están en un callejón sin salida, apelan al diálogo. Aquí se empiezan a delatar también las confabulaciones y realmente es el balón de oxígeno, como mencionó hace un momento. Bueno, dicho esto, nos vemos la próxima semana, siempre para defender la libertad y la democracia en las Américas. Muchas gracias.